Bai, genekigun partidu hau oso importantea zela, azken finean etorri gara Valentziatik porrot eginez eta Kadizen ere bai ez genuen 3 puntuak lortu, nahi genuen hemen etxean San Mamesen gure Atletizalen aurrean 3 puntuak eraman etxera eta hemen geratu dira, ez. Bai, oso gustora nago, azken finean Valverdek konfidantza hori eman dit, oso erraza da jolastea jokalari hauekin eta bueno, individualki ere oso pozik. Bai, badakigu partidu oso zaila daukagula, baina bueno, kopa gustoko dugu, Atletizale ere gustoko dute eta joango gara emaitze on bat ateratzekoan, gero bueltan hemen San Mamesen partidu on bat izateko. Sí, como te decía, era un partido súper importante, ¿no? Veníamos de perder en Valencia y de empatar en Cádiz y teníamos que sacar los 3 puntos sí o sí. Al final, aquí en casa, pues la afición nos empuja un montón y ha sido mucho más fácil después de ese primer gol de Yuri a balón parado, que últimamente igual el balón parado no estábamos haciendo mucho peligro, pero hoy, por ejemplo, hemos metido 2 a balón parado, que eso nos ayuda mucho y súper contentos por este resultado aquí. Sí, estoy muy contento, ¿no? Valverde me está dando ahí esa confianza que necesito, ¿no? Al final también jugar con estos futbolistas es súper fácil, cuando juego con Galarreta, con Ander, con Vesga, con Jaure, es muy fácil jugar, al final te hacen mejor futbolista y bueno, y todos sumamos nuestro granito para sumar victorias. Sí, la Copa nos ilusiona un montón, le ilusiona a todos los atletizales, ¿no? Y vamos a ir a muerte al Wanda a intentar hacer un muy buen partido porque lo vamos a necesitar de cada uno de nosotros para poder sacar un buen resultado allí y luego jugar aquí la vuelta en San Mamés, que seguro que será también un partidazo. Bai, oso pozik goaz etxera, ez? Azkenean bi empate jarraian eta badakigu denboraldi bukaeran neorgoian egoteko garaipena lortu behar direla, gaurkoa oso garrantzitsua zen, taldeak aurpegia eman du berriz ere, sentsazio onak eta oso pozik goaz etxera bai. Bai, bueno, egia esan behar dut, ez? Nahi gabeko golak izan dira biak, aurrenengo golean jarraipena eman izan nahi diot jokaldiari eta bueno, buelta eman dut eta bueno, ikusi dut baloia ja sarean zegola eta bigarrengoa bai, botatzera joan naiz, baina bueno, oso zaila zen sartzea, ez? Eta bueno, barruan ikusi dut ere bai, eta bai, sorte askoko golak izan dira gaurkoak egia esan. Bai, hala da, bueno, orain 4-5 egun ditugu, deskantzatzeko pixka bat, eta badakigu bueno, oso talde bikain izango dugula asteazkenean, hor Madriden, berriz ere sentsazio honekin ari dira jolasten, guk ere bai, orduan bueno, oso partidu polit bat izango da salentzako. Sí, para mí bueno, ha sido muy importante abrir el marcador pronto con esos goles de estrategia. Al final lo que haces es desatascar el partido porque ellos al final sabemos que es un equipo que se mete atrás y hacerles daños como lo hemos comprobado en la primera parte es muy difícil, ¿no? Luego ellos es verdad que han tenido que dar un pasito adelante, nos han dejado más espacios y nosotros con espacios pues bueno, somos un equipo que hacemos mucho daño y nada, contento por los 3 puntos porque sabíamos que para seguir ahí arriba eran imprescindibles. Sí, bueno, hay que ser honestos y decir que los 2 goles han sido prácticamente sin querer, ¿no? El primer gol he ido a prolongar la jugada y cuando me he dado la vuelta pues lo he visto dentro y el segundo sí que he ido a tirar, pero bueno, tiras 1000 veces a portería y metes una, hoy ha sido el caso y nada, me voy contento, pero sobre todo por los 3 puntos porque como te he dicho antes eran imprescindibles para seguir ahí arriba. Sí, así es. Bueno, ahora tenemos que descansar un poquito y nada, de cara al partido del miércoles, bueno, llegan 2 equipos con muy buenas sensaciones y tenemos que aprovechar ese tirón y ya te digo, ¿no? Para mí va a ser muy importante el partido de allí y nada, nos tenemos que concentrar 100% en el partido. Sí, la verdad que el Mallorca se nos complicaba la temporada pasada y esta solo habíamos metido un gol en el 90 y de penalti y bueno, hoy los primeros 2 tiros de Yuri han ido para adentro y se ha abierto el partido y la verdad que eso nos ha ayudado mucho. Sí, contento de ayudar al equipo, sobre todo porque el 3-0 al final da esa calma y esa tranquilidad para
para los minutos que quedaban y afrontar lo que quedaba del partido y bueno, contento de ayudar al equipo y de sumar los 3 puntos en casa otra vez. Sí, ahora descansar, ganando duelen menos las cosas, así que afrontar y preparar al máximo el partido el miércoles y con todo ir al Wanda, que es partido fundamental en la eliminatoria, el de ida.